Como todos los lunes, con el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo andan? Buen Todo día. muy bien. Venimos de rock and rollear, Sartelli. Bueno, es un placer que yo no suelo tener, pero bueno, está bien. Te vamos a sumar. No se puede compartir todo en la vida. No, por supuesto. Sabemos que vos tenés otros estilos. Por ahí en algún momento traemos tus estilos a la radio. ¿Por qué no? Ajá. Podría ser, mira, me regalaron el año pasado A ver. mil y un discos de, ¿cómo se llama?, de rock que tenés que escuchar antes de morir. Sí. De que hay una colección, digamos, 1001 algo, ¿no? Ajá. 1001 casas que visitar, 1001 películas que ver, Sí. 1001 libros, bueno. Me había regalado hace un tiempo 1001 discos de música clásica y estuve casi un año largo siguiendo ese caminito, me escuché los 1001, me creo que más, como 2 años, pero con eso la verdad que fue un placer. Voy por la mitad a la fuerza, no hay caso, no. ¿Pero te cuesta escucharlo o qué? No puedo reconocer música y no, o sea, No se siente afín. pienso. No lo siente afín. No, pero mira que le pongo voluntad, pero yo qué sé, Motorhead. Bueno, no, pará, pero hoy Viste recién como muy arriba. Gerardo nos trajo a la memoria Caballo Vapor. Y son cosas que vos me hablas como si Sí, bueno, está bien. Pato C. muy joven. Pato C. No, es ¿No? como que me hablen, no. Para Johnny Allen, lo tenés por la televisión. Yo lo hablo por la televisión. Claro. Bueno, era el cantante de Caballo Vapor. Ah, mira vos, no. Hace un rato y estábamos ahí despuntando el vicio rock and rollero. Pero bueno, nuestro vicio no solamente habla de música, nos trae hasta aquí toda una cuestión y una discusión política que va entre la realidad y la ficción, porque muchas veces algo que vemos que decimos esto parece tal. Hay gente que me está pidiendo decirle a Eduardo que comente Game of Thrones, con lo cual yo esto ya No, directamente esto ya es cualquier cosa. ya directamente se va de barranca abajo. ¿Cómo puede ser? Sí, lo que pasa es que la gente, digamos, cree que uno, digamos, es una especie de cornucopia de sabiduría que saca cosas de la galera, y no es No es así. el caso. Ya quisiera yo tener semejante capacidad, no me da. Pensaba hablar de 2 películas, pero no de Game of Thrones, porque además es como que esa cosa de la tipo de la media, me suena tan falso que no No te cierra. Bad. Te podría hablar de Breaking Bad, te podría Sí. hablar de, qué sé yo, de La Casa de las Flores, ya hablamos. Hablar de ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Walking Dead. Mira, vi 2 películas interesantes, una porquería pero interesante. A ver. Típica película de Yankee, ¿no? Las 2 casos, una protagonizada por Sandra Bullock y la otra protagonizada por Stanley Tucci. Son 2 películas que están ahora en cartel o son de Netflix original. Que básicamente son callate y no hagas ruido, ¿no? No hables, no mires. Es interesante porque es una larga serie de películas que vienen amontonándose en los Estados Unidos y en Europa hace rato ya, que consiste básicamente en hay que rajarse, hay que irse de acá, hay que tomárselas. Es interesante porque esto remite, es casi un género en sí mismo, ¿no? O bueno, podría decir que es una especie de subgénero de género de ciencia ficción distópico, es decir, es el género de ciencia ficción que termina en esto es apocalíptico, se fue todo ya al quinto subsuelo, lo único que podemos hacer es escaparnos y en el mejor de los casos reunirnos en una pequeña comunidad, ¿no? Walking Dead ya estaba en esa línea. Sí. Para mí el que sintetiza muy bien esa situación, que para mí pone la metáfora perfecta, es Shyamalan. Shyamalan es un director muy interesante. Hace muy buenas películas y hace porquerías, ¿no? Ajá. Señales es una porquería. Lady in the Water es casi una porquería. Sexto Sentido es una joyita. Esta que es sobre superhéroes, Irrompible, es excelente. Pero para mí La Aldea es su mejor película. Ajá. ¿Y en qué consiste La Aldea? En esta metáfora de
el mundo es una porquería y tenemos que recluirnos. No le quiero contar el final a los oyentes, pero es básicamente gente que se cansa de la violencia del mundo en el que vivimos y decide criar a sus hijos como si estuvieran en el siglo XIX en un lugar apartado, ¿no? Después hay toda una dinámica de la película que llega a plantearse, llega como conclusión a esa conclusión que a mí siempre me gusta rescatar de un poeta francés, François Villon: ningún hombre es una isla, ¿no? En relación a eso, lateralmente recomiendo la película Un buen chico, protagonizada por Hugh Grant. Pero dicho al margen, la idea de que tenemos que aislarnos de este mundo, que este mundo no tiene arreglo y que tenemos que aislarnos. Una de las películas es muy interesante porque las dos hablan acerca de los sentidos, es decir, en una te tenés que callar y en la otra te tenés que no ver. La de Sandra Bullock no podés ver porque el monstruo que asola al mundo, las criaturas que nunca aparecen, no te hacen nada, hacen que vos te suicides. Se parece a esa película también de Shyamalan, sobre, ahora no recuerdo el nombre, en la cual las plantas segregan una sustancia que hace que la gente se mate unas con otras, se suicide, y digamos es una especie de autodefensa de la naturaleza. En la película de Sandra Bullock no tenés que ver, porque si ves a estas criaturas que son en principio invisibles, invisibles porque nunca se las ve en la película. Sí, sí. Ahora, cuando los protagonistas las ven, automáticamente desarrollan sentimientos autodestructivos. Está muy claro que esto de no ver está muy vinculado con los medios de comunicación. De no ver la tele, no tener Facebook, no tener Instagram, no estar en Internet, porque lo que tenés para ver es destructivo. Entonces toda la película consiste en que ella trata de llegar a un lugar donde hay una pequeña comunidad que está reagrupando a la humanidad y tiene que hacerlo a ciegas. Entonces hace todo un largo viaje a ciegas con sus dos hijos. Y la otra, la de Stanley Tucci, es interesante porque bueno, ya es un poco menos elaborada, más banal, la idea de una serie de bichitos que despiertan, son despertados por una investigación arqueológica en una cueva, que salen y se empiezan a morfar a todo el mundo. Son unos bichos voladores, tipo unos dragoncitos muy destructivos que, como han vivido, digamos, durante miles de años en una cueva, son ciegos, y entonces la única forma de evitar que te hagan algo es no hacer ruido porque te detectan por el ruido. Entonces la gente no tiene que hablar. Sí. La protagonista es sorda, por ejemplo. La repasamos con Lucho Messer en el bloque de cine, cuando se presentaba efectivamente, y él describía ese proceso que vos estás planteando, ¿no? Y es muy interesante porque efectivamente se trata de esto: no escuches, no hables, recluite, escapate. Me parece que es, digamos, sintomático de una conciencia que hace por lo menos un par de décadas que atraviesa todo el mundo, por lo menos occidental, de decadencia y de sentido de catástrofe. Vamos hacia una catástrofe y hay que recluirse. No es extraño esto, ver en esto, por ejemplo, el ascenso de sectas religiosas, de creencias ridículas tipo terraplaneros, y por sobre todo cosas de separatismos religiosos y hasta separatismos nacionales, ¿no? A todo el mundo se le da por ser una nación. Es decir, recluirnos en un lugar más pequeño. Me parece que esta conciencia está muy presente en la Argentina. Esta cosa de, teníamos ilusiones y las perdimos, y es como un renacer permanente de la desilusión. Y hay una enorme desilusión con Macri, como hubo una enorme desilusión con Cristina y el kirchnerismo, y es decir, es como el ciclo de la desilusión y el desencanto, como le puso parafraseando un libro de economía argentina de Juan José Llach. Él llamaba el ciclo de la ilusión y el desencanto para mostrar la evolución de cómo la Argentina parecía que iba a ser una cosa y después era otra. Y yo le daría una vuelta de tuerca: es el ciclo de la desilusión y el desencanto. Acá ilusiones parece que no hay. Y hay como una sensación de no te metas, no jodas, no que se vayan todos, el retorno de un voto en blanco importante, que lo estamos viendo en las elecciones provinciales. Sí. Y esta cosa de, bueno, ¿qué tenemos por delante? Y más de lo mismo. Y eso no entusiasma a nadie.
sea, Cristina, Néstor entusiasmaron a alguien. Sí. Mauricio entusiasmó a alguien. Pero vamos a estas elecciones en completo desencanto. Acá no hay nadie que entusiasme. Es una sensación que me parece que describe un clima ambiente muy, ¿cómo se llama?, muy extendido en el mundo occidental. Esta sensación de que no vamos a ningún lado, de que el mundo es una porquería, que no parece tener arreglo, es una sensación muy, yo te diría, generalizada. Recomiendo estas dos películas porque no son películas buenas en términos de Sí, entiendo. O sea, hay un mensaje interesante para evaluar, pero esto no la transforma en algo que va a quedar en la historia cinematográfica, digamos. Exactamente, de ninguna manera. Entonces, bueno, eso no nos da pie para hablar de lo que vos querés que hablemos, o sea, de Entre Ríos y qué va pasando. A ver, no es que yo quiero que hablemos, me parece que en este recorrido que vamos haciendo ya hemos visto lo que ha pasado de alguna manera en las provincias patagónicas. Ahora se viene una provincia que está en el eje del sector agropecuario, ¿no? Y me parece que la derrota de 25 puntos del oficialismo es una derrota para analizar. Sí, no estaba acusándote de inventar el tema. No, por supuesto. Yo también quería hablar de esto. Los sartelianos están desesperados para hablar de esto también. Sí, porque además me parece que el clima de catástrofe es el que se va sintiendo en la Rosada y en muchos sectores del PRO. Hay que estar en contacto con gente que votó al PRO con buena fe. Si en general se suele pensar que votó al PRO es un globoludo, es un idiota, o un oligarca resentido, etcétera. En realidad, nadie saca el 50% de los votos en Argentina sin que te haya votado buena parte de la clase obrera y un porcentaje muy elevado de gente que no puede ser caracterizada de derecha, ni simplemente tonta ni por casualidad. Hay mucha gente que creyó honestamente en Mauricio, que lo vamos a volver a votar, pero lo vamos a volver a votar con desencanto. Yo, por razones laborales, convivo con dos macristas de la primera hora, pero muy acérrimas. Qué suerte que tenés, la verdad que te felicito. No, también tengo un kirchnerista así muy desbordado, ¿no? Qué lindas tardes de mate que son esas, ¿no? Sartelli, dos macristas y un kirchnerista. Trae Cremona que la hacemos. Es interesante porque, digamos, todo, sin embargo, se logra una convivencia notable, ¿no? Sí, pero es lo más, yo creo que es lo más, para resaltar, es lo más interesante de resaltar, que uno puede, dentro de estas circunstancias, tener un diálogo, que es indispensable. Sí, también es un diálogo muy cordial, muy, digamos, en broma. Entonces, la gente común no es esa sensación ridícula que no le puede contar. Sí. Pero lo que está claro es que yo a mis amigas del PRO las veo tristes. Claro. Las veo con una sensación de catástrofe. Esto se va al carajo y no tienen mucho para defenderlo. O sea, no es que decir, bueno, lo que pasa es que Mauricio quiso hacer las cosas bien y esto. No es esa situación. No es eso lo que tienen en la cabeza. Es la sensación de que efectivamente esto, alguien lo quiso arreglar y no tiene arreglo. Es más, llega hasta el punto de casi, no te digo exculpar a Cristina, pero decir, la verdad que esto no tiene arreglo por nadie. Claro. O sea, no tiene forma de arreglo. Y la elección de Entre Ríos, todavía no fui al colegio, y cuando vaya al colegio la voy a ver que cada día. Pero la elección de Entre Ríos, en relación a lo que veníamos viviendo, sí marca una diferencia. Sí. Es decir, las elecciones que vienen hasta ahora, primero eran lugares más bien chicos, sin mayor importancia, donde el gobierno no recibía una derrota directa porque no se esperaba, no solo una victoria, sino no se esperaba ni siquiera una buena elección. De hecho, el gobierno había apostado por esos candidatos que lo que buscaban era colarse entre Macri y Cristina, y entonces, viendo el gobierno que no llegaba a ganar, no tenía presencia sustantiva, prefería que ganara el no kirchnerista. Acá venimos a una provincia donde hay un candidato importante de Cambiemos. Importante por su nombre, pero además importante por el lugar que ha colocado, que ha jugado en la historia del proceso que lleva al gobierno del PRO. Es De Angeli. Es decir, De Angeli fue la cara del 2008, y la cara que optó por el PRO, y la cara que
de alguna manera simbolizaba esa relación entre el interior agrario pampeano y el gobierno. Una derrota tan abrumadora en una elección donde en la elección anterior había ganado el gobierno, los diputados, evidentemente es un signo de un cierto agotamiento importante de capas importantes de la población que han votado por el PRO. Es decir, acá efectivamente esta derrota es importante. Esta derrota afecta. Sí, sin duda, porque además marca dos cosas. Primero, esto que te señalaba de el de angelismo, es decir, ese carácter pro, cambiemos, casi espontáneo del mundo agrario pampeano. Digamos que el ser derrotado de semejante manera en Entre Ríos está mostrando un problema. Que si uno lo proyecta, la pregunta que debiera hacerse, ¿y entonces qué va a votar el interior de la provincia de Buenos Aires? Ojo. Ojo, porque ahí está María Eugenia. Sí. Ya sabemos que el conurbano no va a ser tan ameno. ¿Y el interior? Ese voto que se considera cautivo. Ojo con el voto del interior santafesino. Ojo con el voto del interior cordobés. Bueno, Santa Fe es la próxima provincia que se pone... Bueno, entonces acá hay una serie de cosas que son interesantes. La segunda cuestión es esto de que Bordet, lo que es interesante es que gana encabezando una coalición enorme, o sea, prácticamente nucleando a toda la oposición. O sea, Bordet reúne como a 11 sellos, y sobre todo reúne a masistas, a kirchneristas, a peronistas, estaban todos ahí. Y además él se juega como vice de la Baña, que lo tiró ya, ¿no? Bueno, Muñac, ¿qué significa? Claro, y está claro, porque el otro hizo más o menos lo mismo en un espacio más chico y menos importante. Sí. Pero, porque San Juan es menos importante que Entre Ríos en términos de la política nacional. Totalmente, entonces, sí. Y además porque Entre Ríos es una astilla del mismo palo. No es que a Mati no lo votaron en esos lugares donde siempre votan caudillos provinciales o peronistas. No. Esta es una astilla del mismo palo. Pero además la otra cuestión que es interesante de esta elección es que alienta esta idea que se viene imponiendo y que va forzando la interna peronista de, ojo, que si nos unimos ganamos. Es más, probablemente ganemos por afano. Sí. Entonces, esto coloca el tema de la unidad del peronismo sobre la mesa de una manera muy fuerte, que es el gran terror del gobierno. El gran terror del gobierno, la estrategia del gobierno, ¿cuál es? Mantener un voto más o menos firme de anti-kirchneristas, que se potencie en una segunda vuelta, porque que haya una mayoría de gente que no quiera retorno de Cristina, y que la oposición vaya dividida, que vaya La Baña por un lado, o Massa por un lado, Cristina por otro. Bueno, este resultado, que como vos decís se puede multiplicar en Córdoba o en Santa Fe, este resultado está dando por tierra la estrategia Duramarva. Y pone al gobierno en un problema serio. Vos fijate cómo la debilidad del gobierno se muestra en que cuando uno tiene fuerza, aglutina, pero cuando uno tiene debilidad, se divide. El PRO, Cambiemos, va dividido a Córdoba, por ejemplo. Entonces, hay una situación muy peligrosa para el gobierno, que de alguna manera inaugura una situación de sensación de catástrofe. Y sensación de catástrofe que se puede llevar puesto, no creo que a la reta, pero guarda con Vidal. Guarda con Vidal. Y eso, digamos, está alentando al gobierno, y es interesante esto también, a hacerse más kirchnerista. Porque las medidas económicas que se supone que van a tomar a partir de ahora, son una vuelta de tuerca acá sobre un programa que se pretendía de ajuste. Y esa vuelta de tuerca acá ya está negociada con el fondo. Vamos a ver hasta dónde llega, pero ya la idea de volver a los precios cuidados, cosa que nunca se abandonó del todo, pero que no era un instrumento importante, volver a la hora 12 y ese tipo de instrumentos, para tratar de levantar un poco las expectativas, está mostrando que el gobierno, si no entra en pánico, está al borde de entrar. Y esta elección, sin duda, le ha dado un empujón claro en ese sentido. Hasta ahora, lo que venía no marcaba nada. Esa era nuestra conclusión. Hasta ahora lo que venía no marcaba nada. Esto marca.
si llega a repetirse en Santa Fe y seguramente en Córdoba, va a haber una tendencia en un sentido. Lo que le mete mucha presión a la interna peronista. Bueno, ¿quién va a ser el seguro presidente? Porque ahora ya no nos disputamos a ver quién se pelea con Macri. Ahora la disputa parece ser que si nos juntamos ganamos, por lo tanto la disputa parece ser quién va a ser el próximo presidente. ¿Esa presión la soportará el partido? ¿Cómo queda Cristina ahí? La presión para que Cristina se baje, el operativo Clamor, ¿va a continuar? ¿Labaña es el candidato? Está claro que o es Labaña, o es Cristina, o es Massa. No hay más en la interna peronista. Interesante para ver qué pasa. Creo que este fin de semana, no, el que viene es en Santa Fe. Me parece que ahí vamos a tener una clave de esto que estás planteando y bueno, no va a faltar oportunidad para que hagamos un recorrido por la izquierda, ¿no? Porque en Entre Ríos ni tercera fuerza. No, bueno, digamos un par de cosas. Entre Ríos es una provincia muy peronista. Sí. Y prácticamente no hay izquierda en Entre Ríos. El FIT casi no se presenta, se presenta el MST. Sí. Y hay lo más a la izquierda que hay ahí es el Partido Socialista de Vina, digamos, que tiene algo. Sí. Después es una provincia que paradójicamente tiene una larga tradición anarquista, con lo cual la izquierda entrerriana, digamos, muy débil. Pero está claro que no logra capitalizar ningún descontento. No, está claro. Pretendía capitalizar ningún descontento. Lo que parece interesante es que efectivamente va a, ¿cómo se llama? Lo que parece interesante es que efectivamente vamos a un crecimiento del voto en blanco. Es interesante, no tengo la cifra concreta, pero... Y un 13% en Entre Ríos. 13%. Sí, por eso, un 13% es interesante. En el caso de gobernador, porque dicen que no fue lo mismo, hay algunos que votaron la lista de municipios y demás, pero bueno. Eduardo, te dejo, nos reencontramos la semana próxima, dale. Dale, un abrazo. Un abrazo, chau. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, haciendo la Sartelli por el mango, el bloque, la columna clave de todos los lunes.